Las Meditaciones de Marco Aurelio son el libro de filosofía más leído de los últimos 2000 años. Lo han estudiado presidentes, generales, CEOs y filósofos de todas las épocas. Y sin embargo hay algo que ninguno de ellos te ha contado. Algo que Marco Aurelio jamás escribió en esas páginas pero que practicó en silencio durante décadas y que fue en realidad el verdadero motor detrás de todo lo que logró. No está en ninguna traducción, no aparece en ningún comentario académico. Y la razón por la que nadie habla de ello no es porque no exista, sino porque es incómodo, porque contradice la imagen perfecta y serena del emperador filósofo que todos prefieren vender. Quédate hasta el final porque lo que voy a contarte en los próximos minutos va a cambiar completamente la forma en que entiendes a Marco Aurelio, y más importante aún, la forma en que te entiendes a ti mismo. Antes de llegar al secreto central necesito darte un dato que la mayoría de personas que ha leído las Meditaciones desconoce completamente, y que cambia todo el contexto del libro. Las Meditaciones no fueron escritas para ser publicadas. Marco Aurelio nunca tuvo la intención de que nadie las leyera, las escribió en griego, no en latín que era la lengua oficial del imperio, precisamente para que fueran más difíciles de leer para su entorno. Eran sus notas privadas, su diario de batalla interior. Los apuntes de un hombre que gobernaba el imperio más poderoso del mundo y que todas las noches se sentaba solo a escribir sobre sus propios fracasos, sus miedos, sus momentos de debilidad y sus intentos fallidos de ser mejor. Lo que lees en las Meditaciones no es la sabiduría de un sabio que ya lo tiene todo resuelto. Es el trabajo en progreso de alguien que estaba luchando exactamente con los mismos demonios que luchas tú, solo que desde el trono del Imperio Romano. Eso significa que el hombre que escribió tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Lo escribió en un día en que probablemente no lo estaba aplicando. En un día en que estaba fallando en exactamente eso. Las Meditaciones son un recordatorio que Marco Aurelio se escribía a sí mismo, no un manual de sabiduría que ya había dominado. Y eso, lejos de restarle valor, lo hace infinitamente más poderoso, porque significa que el camino que él recorrió es el mismo camino que tú puedes recorrer, con las mismas dudas, con los mismos retrocesos, con la misma humanidad imperfecta. Pero antes de llegar al secreto que Marco Aurelio nunca escribió, necesitas entender algo sobre el contexto de su vida que casi ninguna fuente moderna menciona, porque sin ese contexto el secreto pierde la mitad de su peso. Y ese contexto es este. Marco Aurelio gobernó el Imperio Romano durante uno de los periodos más devastadores de su historia. Durante casi toda su época como emperador, Roma estuvo en guerra. Guerras en las fronteras del norte contra los germanos, guerras en el este, crisis internas, traiciones dentro de su propio gobierno. Y por encima de todo eso, durante su reinado llegó la plaga antonina, una pandemia que mató entre 5 y 10 millones de personas en el imperio, que devastó el ejército romano y que convirtió cada día de gobierno en una gestión de la catástrofe. Marco Aurelio no escribió sus meditaciones desde la comodidad de un palacio tranquilo. Las escribió en tiendas de campaña militares, en medio de guerras, rodeado de muerte, tomando decisiones que afectaban la vida de millones de personas, muchas de las cuales eran decisiones sin respuesta correcta posible. Y en ese contexto, con esa presión, con ese peso, las páginas que escribió deberían estar llenas de desesperanza, de agotamiento, de queja, y sin embargo no lo están. ¿Por qué? Ahí está la pregunta que nadie se hace, y la respuesta es el secreto que Marco Aurelio nunca escribió explícitamente pero que está presente en cada línea de su vida si sabes dónde mirarlo. El secreto que Marco Aurelio no escribió en sus meditaciones tiene un nombre, y ese nombre es la premeditatio malorum, que en latín significa la premeditación de los males, pero no en el sentido superficial que los libros de autoayuda modernos han popularizado como visualización negativa. Lo que Marco Aurelio practicaba era algo mucho más oscuro, mucho más radical y mucho más poderoso que eso. Y la razón por la que no lo escribió de forma explícita es que era su arma más personal. La práctica que consideraba demasiado brutal para recomendarla sin contexto. La herramienta que usaba en la oscuridad de la madrugada cuando el peso del imperio podría haberlo destruido. La premeditatio malorum en su forma real, la que Marco Aurelio practicaba, no consiste en imaginar que las cosas pueden salir mal para prepararse mentalmente. Consiste en contemplar con total claridad y sin anestesia emocional la peor versión posible de cada situación relevante de tu vida, sostener esa imagen en la mente sin apartarla, sin suavizarla, sin buscar consuelo, hasta que el miedo que genera se agote por completo y lo que quede sea únicamente la pregunta: ¿y entonces qué haría? Porque una vez que tu mente ha habitado el peor escenario posible el tiempo suficiente para que el miedo se disuelva,
La respuesta ¿y entonces qué haría? Ya no viene del miedo sino de la claridad. Y desde la claridad puedes actuar de una manera que desde el miedo es imposible. Marco Aurelio contemplaba regularmente la posibilidad de su propia muerte. No como ejercicio espiritual abstracto sino como práctica concreta y deliberada. Se sentaba y pensaba con detalle en que podía morir esa noche, en que las personas que amaba podían desaparecer, en que el imperio que gobernaba podía colapsar, en que todo lo que consideraba permanente era en realidad profundamente frágil. Y no lo hacía para deprimirse ni para paralizarse, lo hacía para vacunarse contra el miedo. Porque el miedo más paralizante no es el que enfrentamos, es el que evitamos. Es el que vivimos de forma periférica, siempre en los bordes de la consciencia, nunca mirado directamente. Y que por eso mantiene un poder sobre nosotros que nunca se agota porque nunca lo confrontamos realmente. Hay una entrada en las meditaciones que ilustra esto de forma más directa que cualquier otra, y que la mayoría de lectores pasa por alto porque parece un ejercicio de pesimismo cuando en realidad es exactamente lo contrario. Marco Aurelio escribe algo que en su traducción más fiel dice así: cuando te despiertes por la mañana, piensa en el privilegio que es estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. Y luego recuerda que nada de esto está garantizado, que cada elemento de tu vida que consideras permanente tiene una fecha de caducidad que desconoces. No lo dice para generar angustia, lo dice porque alguien que ha contemplado la pérdida de algo no puede tratarlo con la indiferencia casual con que tratamos las cosas que creemos permanentes. El antídoto contra el desperdicio de la vida no es la motivación, es la consciencia vívida de la finitud. Pero hay una segunda capa del secreto que es aún menos conocida y aún más poderosa, y que Marco Aurelio aplicaba específicamente a sus relaciones con otras personas, incluyendo sus enemigos políticos, los que lo traicionaban, los que intentaban socavar su gobierno. Y esta segunda capa tiene un nombre que él nunca usó explícitamente pero que describe con precisión lo que hacía: la contemplación de la perspectiva cósmica, o lo que en su jerga filosófica se llamaba la vista desde arriba. Cuando enfrentaba una situación de conflicto, una traición, una injusticia, una pérdida, Marco Aurelio practicaba un ejercicio mental específico. Elevaba mentalmente su perspectiva hasta el punto en que podía verse a sí mismo, a la situación y a las personas involucradas desde una distancia tal que el conflicto perdía su escala humana inmediata. Pensaba en cuántos emperadores habían existido antes que él y estaban ya olvidados, en cuántos conflictos que parecieron cruciales en su momento no quedaron en ningún registro histórico, en cuántas personas que vivieron con la certeza de que sus problemas eran únicos e insuperables dejaron de existir sin que el universo se inmutara un milímetro. Y ese ejercicio, que podría parecer una forma de resignación pasiva, era en realidad exactamente lo contrario. Porque cuando un problema pierde su escala falsa de urgencia absoluta, cuando lo ves desde la distancia real en lugar de la distancia distorsionada del miedo y la reactividad emocional, puedes responder a él con una precisión y una efectividad que desde la reactividad son imposibles. Marco Aurelio aplicó esto en una situación específica que cambió la historia y que casi ninguna fuente moderna conecta con su filosofía. En el año 175 después de Cristo, Avidio Casio, uno de los generales más capaces del imperio y alguien en quien Marco Aurelio había depositado una confianza enorme, se rebeló contra él y se proclamó a sí mismo emperador mientras Marco Aurelio estaba en campaña militar en el norte. La traición no podía ser más personal ni más peligrosa. Era una amenaza existencial al imperio y al mismo tiempo una traición íntima de alguien que Marco Aurelio consideraba cercano. La respuesta estándar de cualquier emperador romano habría sido la supresión militar inmediata y la ejecución pública ejemplar. Marco Aurelio preparó la respuesta militar, sí, pero al mismo tiempo escribió cartas en las que expresaba su deseo de encontrar una solución que no requiriera más derramamiento de sangre. Y cuando Casio fue asesinado por sus propios soldados antes de que el conflicto se resolviera militarmente, Marco Aurelio ordenó que se quemaran todas las cartas de Casio sin leerlas, para no saber quiénes de su entorno habían estado implicados en la conspiración y así no verse obligado a ejecutarlos. Eligió deliberadamente la ignorancia para poder ejercer la clemencia. Eso no es debilidad. Eso es la aplicación más sofisticada posible de la filosofía estoica a una situación de poder real. La decisión de un hombre que había contemplado tan profundamente la naturaleza humana, sus propias limitaciones y la futilidad de la venganza pura, que podía elegir conscientemente no saber lo que habría justificado la brutalidad, porque sabía que la brutalidad no construía nada que durara. Y esa decisión, que en el momento pudo parecer ingenua o excesivamente compasiva, resultó ser estratégicamente brillante porque consolidó su imagen como el emperador más justo de la historia romana y generó una lealtad en el ejército y en la administración que ninguna ejecución masiva habría podido comprar.
Hay un tercer elemento del secreto de Marco Aurelio que es el más incómodo de todos y el que más resistencia genera cuando lo escuchas por primera vez, porque va directamente contra la imagen que tenemos de él. Marco Aurelio no era un hombre en paz. Era un hombre en guerra consigo mismo prácticamente todo el tiempo. Y las meditaciones son el registro más honesto que existe de esa guerra interior. Hay pasajes donde escribe sobre su propia pereza, sobre su resistencia a levantarse por la mañana, sobre su tendencia a buscar el confort cuando debería estar actuando, sobre su dificultad para mantener la calma en momentos de conflicto personal, sobre su lucha con el ego y con el deseo de aprobación. Este hombre que gobernó el imperio más poderoso del mundo y que la historia recuerda como el ideal del filósofo en el poder era, en su experiencia interior cotidiana, alguien que luchaba con exactamente los mismos impulsos mediocres que luchas tú. Y eso es precisamente lo que hace su ejemplo tan poderoso y tan diferente de la mayoría de los íconos que usamos en el desarrollo personal, porque Marco Aurelio no es la demostración de que la filosofía estoica te convierte en alguien perfecto y sereno, que ya no siente miedo ni pereza ni rabia. Es la demostración de que la filosofía estoica te da un sistema para seguir actuando con integridad incluso cuando sientes todo eso, incluso cuando el miedo es real y la pereza es genuina y la rabia está completamente justificada. El estoicismo no elimina las emociones, te da un marco desde el que actuar a pesar de ellas. Y esa es una diferencia que cambia absolutamente todo. El secreto que Marco Aurelio no escribió explícitamente es este: la consistencia no viene de no sentir lo que sientes. Viene de haber construido una relación con tus propios estados internos lo suficientemente honesta y lo suficientemente estable como para que esos estados no dicten tus acciones. Puedes sentir miedo y actuar con valentía, no porque el miedo desaparezca, sino porque has practicado lo suficiente como para que el miedo no tenga acceso al mando de tus decisiones. Puedes sentir rabia y responder con calma, no porque la rabia sea falsa, sino porque has entrenado el espacio entre el estímulo y la respuesta hasta que ese espacio es lo suficientemente grande para que tu mente más clara quepa dentro de él. Y ese entrenamiento del espacio entre el estímulo y la respuesta, es lo que Marco Aurelio hacía todas las noches cuando se sentaba a escribir en sus notas privadas. No estaba documentando su sabiduría para la posteridad, estaba entrenando activamente ese espacio. Estaba ampliándolo 1 milímetro más cada día. Estaba construyendo la distancia interna que le permitía gobernar un imperio en colapso sin que el imperio en colapso lo colonizara por dentro. Entonces, ¿cuál es el secreto que Marco Aurelio no escribió en sus meditaciones? No es una técnica, no es un método de 5 pasos, no es una cita que puedas poner en la pantalla de tu teléfono. Es una práctica que requiere honestidad brutal consigo mismo y que la mayoría de personas evita precisamente porque es incómoda, la contemplación regular y sin anestesia de todo lo que temes perder, de todo lo que puede salir mal, de tu propia finitud y de tus propias limitaciones. No para paralizarte, sino para vacunarte contra el miedo que te paraliza cuando no lo miras directamente. Es la diferencia entre vivir huyendo de tus peores escenarios y vivir habiéndolos habitado mentalmente el tiempo suficiente para que ya no tengan poder sobre ti. Marco Aurelio era el hombre más poderoso del mundo conocido y todas las noches practicaba la contemplación de su propia impotencia, de su propia mortalidad, de su propio potencial de error y de fracaso. Y eso, lejos de debilitarlo, era exactamente la fuente de la fortaleza que le permitió gobernar con una claridad que 2000 años después seguimos estudiando. La fortaleza real no viene de creer que eres invulnerable. Viene de haber mirado tu vulnerabilidad lo suficiente como para que ya no te controle. Y esto nos lleva a algo que muy pocos saben sobre la relación entre Marco Aurelio y Epicteto, el esclavo que se convirtió en filósofo y que fue probablemente la influencia más profunda en la formación del pensamiento de Marco Aurelio, a pesar de que nunca se conocieron en persona. Lo que Marco Aurelio aprendió de Epicteto va mucho más allá de lo que aparece citado en las meditaciones, y hay un principio específico que tomó de él y que aplicó de una forma que Epicteto nunca habría podido imaginar, desde su posición de esclavo liberado. Un principio que cuando lo entiendas vas a empezar a verlo en cada decisión importante que Marco Aurelio tomó durante su reinado. Pero eso es una historia que requiere su propio espacio para contarse bien. Si este vídeo te ha removido algo, dale like porque me ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar esto. Suscríbete para no perderte lo que viene, y deja en los comentarios una sola cosa. ¿Qué es lo que más te cuesta mirar directamente en tu propia vida sin apartarlo? Voy a leer cada respuesta.